Jorge Luna desde los Estados Unidos y desde Argentina nos acompaña Claudia Castro. Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 28 de diciembre al 3 de enero del año 2026. ¿Qué se espera en inmigración en 2026 bajo el gobierno de Trump? En 2026 será el primer año de gobierno del presidente Donald Trump en el que tendrá control absoluto del presupuesto federal y de los fondos destinados a inmigración, lo que permitirá avanzar en el plan de deportaciones masivas que realiza la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Sin embargo, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración alista la implementación de nuevas políticas que incluye el cambio de regla de carga pública para condicionar la residencia legal permanente. Esta regla busca castigar a los inmigrantes por el uso de ayudas sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, UPSIS, alista la implementación de nuevas políticas que incluye el cambio de regla de carga pública para condicionar la resistencia legal permanente. Esta regla busca castigar a los inmigrantes por el uso de ayudas sociales como cupones de alimentos. En 2026, ICE podría tener en funciones a más agentes federales de los 10.000 que está en proceso de contratación para aumentar las operaciones en las ciudades con mayor número de inmigrantes indocumentados. La administración Trump también podrá hacer uso con mayor libertad de los fondos autorizados por republicanos bajo la llamada Gran y Hermosa Ley, que asigna más de 170 millones de dólares para la aplicación de la ley migratoria, agregando 80.000 camas en centros de detención, además de la contratación de agentes. Además, el DHS confirmó nuevas reglas para asignar las visas de trabajo H-1B, dejando a un lado la lotería de aplicación y enfocándose el perfil de los solicitantes. Los cambios en trámites migratorios podrían continuar. A inicios de octubre, la Corte Suprema autorizó a la administración Trump avanzar con el fin del Programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, para originarios de Venezuela, como parte de los esfuerzos para reducir el uso del llamado parole o perdón temporal a la deportación. Para la barra de abogados de la ciudad de Nueva York, que ha hecho una compilación de todos los cambios migratorios de la administración Trump, existe una tendencia al desmantelamiento del sistema de migración. La orden ejecutiva de prohibición a 32 países ha llevado incluso a la suspensión de procesos de naturalización, como lo advirtió la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. A más tardar, en junio, la Corte Suprema decidirá sobre la orden ejecutiva del presidente Trump para bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros. Si la decisión se decanta a favor de los argumentos de la administración Trump, alrededor de 255.000 niños anualmente no adquirirían la ciudadanía estadounidense, según estimaciones del Instituto de Política Migratoria y el Instituto de Investigación de Población de la Universidad de Pensilvania. Jueza declara ilegal la anulación de TPS a migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal. Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal la anulación del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, por parte del gobierno de Trump para más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal. La jueza Trina Thompson de California consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó la anulación de este beneficio migratorio de manera predestinada y no cumplió con el procedimiento recogido por la ley. La jueza que restauró el TPS para las nacionalidades antes citadas rechazó una solicitud del gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del Departamento de Seguridad Nacional al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días. La jueza Thompson declaró que la terminación de TPS para Nepal el pasado 6 de junio
y la de Honduras y Nicaragua en julio del 2025 fueron ilegales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y dejó sin efectos la orden de NOEM, indica el documento. Los migrantes amparados por TPS habían demandado a Seguridad Nacional, alegando que puso final al amparo que los protegía de la deportación debido a una animosidad racial. El TPS es un tipo de beneficio migratorio que Seguridad Nacional puede conceder a migrantes de países que están atravesando por situaciones de emergencia como desastres naturales o conflictos bélicos que les impide regresar de manera segura a sus hogares. Un juez federal de California autorizó al gobierno estadounidense a compartir información básica de inscripción a Medicaid sobre personas que residen ilegalmente en el país con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una decisión que refuerza la estrategia de deportaciones de la administración Trump. El magistrado Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, sostuvo que la legislación vigente permite el traspaso de datos limitados de identificación y ubicación, siempre que se excluyan historias médicas u otra información clínica sensible de los beneficiarios del programa. El intercambio de dicha información está claramente autorizado por la ley y las agencias han explicado adecuadamente sus decisiones, señaló el juez en su resolución emitida el lunes, escribió el magistrado Vince Chhabria. El fallo levanta las restricciones que permanecían vigentes desde julio, cuando fiscales generales demócratas de 22 estados presentaron una demanda para bloquear la política federal y habilita a ICE a utilizar los registros desde el 6 de enero en procedimientos del control migratorio. El fallo levanta las restricciones que permanecían vigentes desde julio, cuando fiscales generales demócratas de 22 estados presentaron una demanda para bloquear la política federal y habilita a ICE a utilizar los registros desde el 6 de enero en procedimientos de control migratorio. La causa fue impulsada por el fiscal general de California, Rod Bonta, quien advirtió que permitir el acceso a datos de Medicaid podría disuadir a personas vulnerables de buscar atención médica de emergencia, aun cuando la ley federal obliga a los estados a ofrecer cobertura limitada sin importar el estatus migratorio. Aunque las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos no califican para Medicaid completo, sí pueden recibir Medicaid de emergencia para tratamientos vitales en salas de guardia, un beneficio que, según los estados demandantes, quedaría bajo amenaza si los datos se utilizan con fines migratorios. Desde la oficina del fiscal general de California expresaron su malestar por la decisión judicial. Estamos decepcionados por el fallo que permite compartir algunos datos de Medicaid con ICE, señaló el equipo de Rod Bonta en un comunicado oficial. Gobierno de Trump utiliza acuerdos de tercer país seguro para acelerar deportación de inmigrantes. El gobierno del presidente Donald Trump utiliza los llamados acuerdos de tercer país seguro para poder acelerar las deportaciones de solicitudes de asilo. Esto con el objetivo de reducir la inmigración indocumentada y cumplir con la meta anual de deportación. La administración Trump ha alcanzado varios convenios con países en los que se encuentran Uganda, El Salvador, Honduras y Ecuador, países con reputación de tener violencia de pandillas. Para lograrlo, el Departamento de Seguridad Nacional solicita a los tribunales que desestimen las solicitudes de asilo sin audiencia para enviar a los inmigrantes a los llamados terceros países seguros, que por lo regular cuentan con un historial de abusos contra derechos humanos. Tan solo durante el primer mandato de Trump se registraron aproximadamente 200,000 solicitudes de asilo anual, las cuales son consideradas como una enorme laguna legal en su esfuerzo para cerrar la frontera a la inmigración indocumentada. Otros países que han recibido inmigrantes durante meses por parte del gobierno norteamericano son países africanos como Sudán del Sur y Eswatini. Un ejemplo más es Palau,
un archipiélago de aproximadamente 300 pequeñas islas en el Océano Pacífico que aceptó recibir hasta 75 migrantes a cambio de ayuda por parte de los Estados Unidos. Invierten cantidades millonarias para buscar y deportar migrantes en el 2026. El espionaje de millones de familias inmigrantes augura un 2026 de terror, debido a la guerra sin cuartel desatada por la administración del presidente Donald Trump en su afán por deportar a la mayor cantidad de personas de Estados Unidos. Para lograr su cometido, el Departamento de Seguridad Nacional ha multiplicado la firma de contratos con empresas encargadas de vigilancia y rastreo. Como parte de un nuevo programa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, acordó con la empresa de vigilancia VA Incorporated, que fue adquirida en 2011 por el Geo Group, el gigante de las prisiones privadas de inmigración, utilizar investigadores privados a sueldo, conocidos como cazarrecompensas, y determinar la ubicación actual, pasada o alternativa de los inmigrantes a cambio de bonificación monetaria. La empresa VA Incorporated, cuya matriz se localiza en Boulder, Colorado, pero que tiene presencia en California, Florida, Nueva York, Texas, Indiana, tiene equipos de investigadores corporativos que utilizan la vigilancia para rastrear a los inmigrantes por todo el país. Los servicios de localización de personas implican una búsqueda de ubicación avanzada con información identificable, verificación de datos comerciales y observación física para verificar domicilios actuales, del pasado o alternativos de inmigrantes incluidos en la lista de personas no detenidas aún por el gobierno federal. El gobierno también ha logrado contratar por $2,6 millones a la compañía Emprovera Corporation de Tampa, Florida. Las tareas asignadas por las autoridades migratorias incluyen investigación de ubicación avanzada mediante rastreo automatizado y manual en tiempo real e investigación exhaustiva mediante motores de búsqueda. Las autoridades federales asignarían a la empresa aproximadamente 50.000 casos para que verifiquen domicilios dentro de los Estados Unidos. Por su parte, Bluehost, una empresa con sede en Florida, podría obtener el segundo mayor pago con más de $200 millones. En septiembre, Bluehost anunció que comenzaría a trabajar en contrainteligencia para el Departamento de Seguridad Nacional. El medio informático The Intercept informó que, al igual que otros contratistas seleccionados por ICE, la compañía se está centrando en la inmigración después de perfeccionar sus capacidades en operaciones militares y de inteligencia durante la guerra contra el terrorismo. Entre los asesores de la compañía se encuentran el exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa Ronald Burgess y Del Dailey, un teniente general retirado del ejército que dirigió el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. Así luciría Estados Unidos sin población inmigrante. A un año del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, sectores enteros comienzan a sentir el impacto de una reducción abrupta de trabajadores, estudiantes y familias extranjeras que hasta hace poco sostenían comunidades. En Luisiana, por ejemplo, empresas de construcción no consiguen carpinteros. En Virginia Occidental, los hospitales se quedan sin médicos y enfermeras que planeaban llegar del extranjero, y en otro caso, en la ciudad de Memphis, Tennessee, una liga barrial de fútbol soccer no logra formar equipos porque los niños migrantes han dejado de presentarse. El país ha estrechado sus puertas, se sellaron fronteras, se redujeron las vías legales de entrada y miles de personas fueron empujadas a una salida abrupta. Las tasas de visado se dispararon, las admisiones de refugiados cayeron casi a cero y los permisos temporales otorgados bajo el gobierno anterior comenzaron a desmontarse. Oxford Economics estima que, con las reglas actuales, la inmigración neta ronda las 450,000 personas anuales,
lejos de los 2 o 3 millones por año que ingresaron durante la administración de Joe Biden. En 2024, el porcentaje de población nacida en el extranjero alcanzó el 14.8%, máximo histórico desde el año de 1890. La Casa Blanca, sin embargo, aspira a un escenario similar a la década de 1920, cuando el Congreso cerró la entrada a gran parte del mundo y la migración neta cayó a cero. Stephen Miller, asesor clave en inmigración de Donald Trump, ha elogiado ese periodo de la historia norteamericana como la última era de superpotencia indiscutible. Tenemos otro ejemplo. En Marshalltown, Iowa, una ciudad de 28,000 habitantes, se percibe la transformación. Esto tras recibir a mexicanos, birmanos, haitianos y congoleños desde los años 90. El día de hoy, el 19% de su población es extranjera y en sus escuelas se hablan alrededor de 50 idiomas. Los defensores de las restricciones sostienen que reducir la inmigración aliviará la presión sobre salarios y viviendas, pero la historia ofrece algo muy diferente e inquietante. Tras las leyes de 1924, los salarios subieron solamente de manera breve y sectores como la minería del carbón se contrajeron, mientras granjas y fábricas recurrieron a la automatización. ICE lanza advertencia a indocumentados sobre agresiones a agentes. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lanzó una nueva advertencia a los inmigrantes indocumentados durante operativos en su contra: evitar agredir a los agentes federales o, de lo contrario, enfrentarán acusaciones judiciales. Advertencia: agredir a un agente de ICE es un delito federal grave. Ya estás aquí ilegalmente y te enfrentas a la deportación. ¿De verdad quieres añadir a la lista el agredir a un agente federal? Vaya decisión, dice el mensaje. Te procesaremos, publicó ICE en su cuenta oficial de X. Organizaciones que defienden a inmigrantes y abogados han recomendado a indocumentados y sus familias no agredir a agentes federales, debido a que eso puede complicar sus casos ante una corte migratoria. Pero la advertencia de ICE va más allá ante el amago de acusaciones federales. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y ICE han intensificado su postura en contra de cualquier obstáculo que consideren para que agentes federales realicen su trabajo. En septiembre, el DHS indicó que grabar y publicar videos de agentes contribuye violencia y se amagó con presentar cargos contra quienes graben y fotografíen a agentes realizando redadas migratorias en sus comunidades, a pesar de las protecciones de la primera enmienda. La organización Electronic Frontier Foundation recordó que no es delito grabar a los agentes federales, pero destaca la importancia de no intervenir en sus actividades. Tienes derecho a grabar a los agentes de las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones oficiales en público. Mantén la calma y sé cortés. No interfieran con la fuerza del orden. Si eres un transeúnte, mantente a una distancia segura de la escena que estás grabando. Puedes tomar fotos o grabar video y o audio. Las fuerzas del orden no pueden ordenarte que te marches por el hecho de estar grabando, pero pueden ordenártelo por razones de seguridad pública, incluso si estás grabando. Una recomendación de abogados migratorios durante operativos de ICE es que los inmigrantes no pongan resistencia al arresto y mucho menos con violencia. El resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 28 de diciembre al 3 de enero del año 2026.